hay territorios en el mundo que son tan estratégicamente valiosos que las mayores potencias del planeta prefieren arriesgar conflictos internacionales, gastar fortunas en defensa militar y enfrentar décadas de tensión diplomática antes que soltar su control sobre ellos. El Ártico es uno de esos territorios. Cachemira es otro. Pero el caso más fascinante, más complejo y más cargado de implicaciones para el futuro del mundo es el del Ártico, esa región helada que cubre el 6% de la superficie terrestre y sobre la cual Rusia, Estados Unidos, Canadá, Noruega y Dinamarca se disputan soberanía, recursos y rutas estratégicas. Y luego está el caso de Cachemira, donde India, Pakistán y China llevan más de 70 años en un triángulo de disputas territoriales que involucra a 3 potencias nucleares. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Empecemos por el Ártico, porque su historia es la que mejor ilustra cómo la geografía puede transformarse de un obstáculo inútil en el recurso más codiciado del planeta. Durante la mayor parte de la historia humana, el Ártico fue un territorio sin valor económico apreciable, demasiado frío, demasiado helado, demasiado lejos de todo. Los únicos que lo habitaban eran pueblos indígenas, los Inuit, los Yupik, los Nenets, adaptados durante milenios a sus condiciones extremas. Las potencias coloniales miraban al Ártico como una curiosidad científica y geográfica, no como un recurso estratégico. Eso cambió en el siglo XXI. El cambio climático está derritiendo el Ártico a una velocidad sin precedentes. La temperatura en el Ártico está aumentando 4 veces más rápido que el promedio global. El hielo marino del Ártico ha perdido aproximadamente el 40% de su extensión en verano desde 1979, cuando comenzaron las mediciones por satélite. Y ese deshielo está revelando 2 cosas que estuvieron escondidas bajo el hielo durante milenios: rutas de navegación y recursos naturales de valor incalculable. El Paso del Noroeste, la ruta que conecta el Atlántico con el Pacífico a través del Ártico canadiense, fue navegado por primera vez de manera completa en 1906 por el explorador noruego Roald Amundsen, y ese viaje le tomó 3 años. Hoy, en los meses de verano ártico, esa ruta es navegable por barcos comerciales en semanas. Para un carguero que viaja de Rotterdam a Yokohama, el Paso del Noroeste es unos 7.000 kilómetros más corto que la ruta por el Canal de Panamá. Para Rusia, la ruta del Mar del Norte, que bordea su costa ártica, es aún más estratégica. Conecta el Atlántico con el Pacífico a lo largo de la costa rusa, y Rusia la considera una autopista económica y militar de primer orden. Los recursos del subsuelo ártico son igualmente extraordinarios. La Agencia de Información de Energía de Estados Unidos y el Servicio Geológico de Estados Unidos estiman que el Ártico contiene aproximadamente el 13% de las reservas mundiales de petróleo no descubiertas y el 30% de las reservas mundiales de gas natural no descubiertas. También tiene enormes depósitos de carbón, minerales como el níquel, el cobalto, el zinc y tierras raras que son esenciales para la tecnología del siglo XXI. El problema es que muchos de esos recursos están en zonas donde la soberanía es disputada. La disputa ártica tiene una dimensión legal fascinante. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los países tienen derechos exclusivos sobre los recursos de su plataforma continental hasta 200 millas náuticas de su costa. Pero si un país puede demostrar que su plataforma continental se extiende más allá de esas 200 millas, puede reclamar derechos adicionales. Y ahí es donde empieza el conflicto. Rusia, Canadá y Dinamarca, a través de Groenlandia, presentaron reclamaciones ante la ONU argumentando que sus plataformas continentales se extienden hacia el centro del Ártico, potencialmente hacia el Polo Norte mismo. Rusia fue especialmente audaz. En 2007, un submarino ruso plantó una bandera de titanio en el fondo del océano Ártico exactamente en el Polo Norte, a 4.261 metros de profundidad. Cachemira es el otro gran territorio que 3 superpotencias se niegan a soltar, y su historia es aún más antigua y complicada. Cuando el Imperio Británico se retiró del subcontinente indio en 1947 y creó los estados independientes de India y Pakistán, dejó sin resolver el estatus de los principados que no pertenecían directamente a la corona, sino que eran estados vasallos. Cachemira era uno de ellos, un estado de mayoría musulmana gobernado por un maharaja hindú. El maharaja optó inicialmente por la independencia, pero cuando fuerzas tribales pakistaníes invadieron el territorio, solicitó la anexión a India a cambio de ayuda militar. India envió tropas, y así comenzó el primer conflicto indo-pakistaní por Cachemira, que nunca ha terminado. La primera guerra indo-pakistaní de 1947-1948 terminó con un alto el fuego supervisado por la ONU que dejó Cachemira dividida.
India controla aproximadamente el 43% del territorio, incluyendo el Valle de Cachemira, la zona más fértil y poblada. Pakistán controla el 37%, que llama Azad Cachemira, Cachemira libre. Y China controla el 20% restante, la región de Aksai Chin, que conquistó durante la Guerra Sino-India de 1962. Las tres potencias nucleares, en el sentido de que India y Pakistán tienen bombas atómicas y China claramente también, están sentadas sobre un territorio de apenas 220.000 kilómetros cuadrados reclamando soberanía simultánea. Deja tu like, suscríbete y comparte. ¿Por qué es tan valioso Cachemira que tres países con armas nucleares se niegan a ceder ni un centímetro? La respuesta es múltiple. Para India, Cachemira tiene valor simbólico. Si India, un país con mayoría hindú, acepta que una región de mayoría musulmana se separe, eso sienta un precedente peligroso para otras regiones con diversidad religiosa y étnica. Para Pakistán, Cachemira es la prueba inconclusa de que la teoría de la partición, que los musulmanes del subcontinente merecían un país propio, era correcta. Para China, el Aksai Chin es estratégicamente esencial porque alberga la única carretera que conecta el Tíbet con Xinjiang, dos regiones que China considera críticas para su seguridad. El estrecho de Taiwán es otro territorio de tensión entre superpotencias donde la geografía es el factor central. Taiwán, a 180 kilómetros de la costa china, fue el refugio del gobierno de la República de China cuando los comunistas tomaron el poder continental en 1949. Desde entonces, la República Popular China reclama soberanía sobre Taiwán y se ha negado categóricamente a renunciar a la reunificación por la fuerza si es necesario. Estados Unidos, aunque no reconoce formalmente a Taiwán como Estado independiente, vende armas a Taiwán y ha mantenido una política de ambigüedad estratégica sobre si defendería militarmente a la isla en caso de ataque chino. El estrecho de Taiwán es uno de los puntos de mayor riesgo de conflicto militar del mundo, con flotas de guerra americanas y chinas realizando maniobras de intimidación mutua de manera regular. Las Islas Kuriles son otro territorio que dos países se niegan a soltar. Son una cadena de islas volcánicas que se extiende desde el norte de Japón hasta la península rusa de Kamchatka. Rusia las ocupó en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945. Japón reclama las 4 islas más al sur, que llama los territorios del norte, como parte de su territorio histórico. Rusia las llama las Islas Kuriles del Sur. La disputa impidió que Rusia y Japón firmaran un tratado de paz formal después de la Segunda Guerra Mundial. Técnicamente, Rusia y Japón todavía no han firmado ese tratado de paz, aunque mantienen relaciones diplomáticas normales. Gibraltar es otro territorio que el Reino Unido se niega a soltar a pesar de la presión española. El Peñón de Gibraltar, con apenas 6,7 kilómetros cuadrados, está ubicado en el extremo sur de la península ibérica y controla el estrecho que lleva su nombre, el punto donde el Mediterráneo se conecta con el Atlántico. Este minúsculo enclave, que parece insignificante en el mapa global, posee un valor estratégico incalculable que se remonta a siglos. Su valor estratégico como base naval y punto de vigilancia de ese estrecho, una de las arterias marítimas más transitadas del mundo, fue la razón primordial por la que el Reino Unido lo conquistó en 1704 durante la Guerra de Sucesión Española. Desde entonces, y a pesar del tiempo transcurrido y las cambiantes dinámicas globales, Londres se niega categóricamente a cederlo, a pesar de las persistentes reclamaciones españolas que se apoyan en la cercanía geográfica e histórica. La postura de los habitantes de Gibraltar, los gibraltareños, es un factor determinante en este conflicto de soberanía. En los referéndums celebrados en 1967 y 2002, los gibraltareños votaron abrumadoramente, con un apoyo superior al 98%. Esta voluntad popular, firmemente expresada, le ha dado al Reino Unido un argumento moral y democrático crucial para justificar su permanencia, más allá de los tratados históricos como el de Utrecht. La cuestión de Gibraltar, por lo tanto, no es solo una disputa territorial entre dos naciones, sino también un ejercicio del principio de autodeterminación de un pueblo con una identidad propia, forjada bajo la corona británica. Lo que todos estos territorios en disputa, desde el Peñón hasta los conflictos en el Ártico, tienen en común es que su valor no reside en sí mismos, en su extensión o en su población, sino intrínsecamente en lo que controlan. El Ártico, antes un páramo helado e inaccesible, controla las futuras rutas marítimas que se abren con el deshielo y los vastos recursos energéticos, desde gas natural hasta minerales raros, del siglo XXI. Cachemira, una región montañosa dividida, controla las fuentes de agua dulce del subcontinente indio y las rutas terrestres vitales que conectan a China con Asia del Sur.
El estrecho de Taiwán no es solo el escenario de una tensión geopolítica constante, sino que controla las rutas marítimas esenciales para el comercio global entre el Pacífico Norte y el Pacífico Sur, por donde transita una parte significativa del comercio mundial. Y Gibraltar, a pesar de su tamaño, controla la entrada y salida crucial al Mediterráneo. En geografía política, la disciplina que estudia el poder en el espacio, el verdadero poder no reside simplemente en la posesión de grandes territorios. El verdadero poder se concentra y se ejerce desde las posiciones clave, los estrechos marítimos, como el de Malaca, Ormuz o Gibraltar, los pasos de montaña estratégicos que permiten o bloquean el movimiento de tropas y mercancías, las fuentes de los ríos que otorgan control sobre el agua dulce, y las rutas de navegación aérea y marítima que definen el comercio y la logística global. Y esas posiciones estratégicas son exactamente lo que las superpotencias, ya sean históricas como el Reino Unido o emergentes como China, se niegan a soltar, pues son los nodos que permiten proyectar el poder e influir en el sistema internacional. La lección geopolítica más importante que ofrecen la persistencia del conflicto de Gibraltar, la militarización del Ártico y la tensión en Cachemira es que el mapa del mundo nunca está finalizado. Es una obra en constante revisión. Las fronteras que hoy parecen permanentes, inmutables por décadas o siglos, pueden cambiar mañana debido a nuevas alianzas, presiones económicas o conflictos militares. Del mismo modo, las regiones que hoy parecen sin valor o irrelevantes pueden, gracias a un cambio tecnológico, un cambio climático o un descubrimiento de recursos, convertirse en las más codiciadas y disputadas del planeta. El Ártico era, hasta hace apenas 50 años, un desierto helado, militarmente imposible de dominar. El vasto y árido Sahara era solo un obstáculo a cruzar. El fondo del mar, con sus nódulos polimetálicos, era inaccesible. En el siglo XXI, todos esos espacios fronterizos y marginales están siendo activamente reclamados, explorados e incluso militarizados en una nueva fiebre territorial. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.